Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Muy buenos días, aquí estamos domingo, La Otra Cara, con la entrevista en profundidad de la semana aquí en Radio Agricultura. Hoy vamos a hablar de un tema álgido, que es el tema de las cárceles, de la delincuencia, de todo lo que hay que hacer en materia de delitos para mejorar y bajar los índices de temor en la población. Para eso estamos con Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería, y antes de saludarlo, yo quiero hablar un poco de él. Él nació en Concepción, es penquista, tiene 54 años, ingresó a la Escuela de Gendarmería en 1989, o sea, lleva más de 30 años en la institución. A fines del año 2018 fue designado por el presidente Piñera como director nacional de Gendarmería, cargo que ocupó hasta abril del 2022. Como director de la Escuela de Gendarmería de Chile, y es lo que más llena de orgullo a la institución, fue el responsable del reconocimiento de Alma Mater como una institución de nivel superior, de estudios superiores. Es licenciado en Ciencias de Administración e Ingeniero Comercial de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Muy buenos días, ¿Cristian o Cristian? Cristian. Cristian Alvear. Muy ¿Cómo buenos estamos? días, muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido. Vamos a hablar un tema que es lo que más preocupa a la población y que yo creo que se vio reflejado en las elecciones del 7 de mayo, que es el tema de la seguridad y todo eso. A ver, tú llevas más de 30 años en la institución. ¿Cómo era un preso? Porque es importante el contexto. ¿Cómo era un preso promedio en 1990? Cuando tú entrabas a una cárcel, ¿cómo se comportaba un preso? ¿Cómo era un preso en ese año a diferencia de cómo es ahora? Bueno, la delincuencia cambió drásticamente con el surgimiento, lamentablemente, del crimen organizado en Chile. En ese minuto, lo que uno veía en la población penal era una población penal bastante marginal, excluida muchas veces de lo que entendemos nosotros como sociedad de baja escolaridad, problemas también con hogares disfuncionales, muchas veces violentados también de muy niños, ¿no? Entonces tiene que ver con evidentemente un problema social que tenía que ser abordado de multidimensiones. Ya, Ese pero ¿cómo era se lo común. comportaba dentro de la cárcel, por El ejemplo? reo tenía un prestigio de acuerdo a los delitos que se cometían, no había, Ya. el choro era reconocido, validado de acuerdo a la complejidad del delito que había él materializado, concretado, ¿no? O sea, el delito más duro es más choro, Claro, o sea, en ese minuto el asesinato. claro, y los delitos de asalto Ya, a bancos, el uso de armas de fuego le daba un estatus también distinto, ¿no? Porque preveía una planificación también un poco más sofisticada que el robo ocasional. ya, Y ya. el más bajo, por así decirlo, respeto en la carrera delictual era el mechero, era el lanza. Pero el comportamiento, ¿era más respetuoso, menos respetuoso? Si yo entraba a una cárcel, ¿cómo me trataban en ese tiempo y cómo me tratan ahora? El delincuente en general siempre fue, en general, muy respetuoso del sistema penitenciario, de los funcionarios, porque mal que mal conviven con ellos Claro, muchos años, ¿no? ya. Entonces sí han habido y ocurrieron motines bastante complejos, como siempre, hay alteración al régimen interno, pero en lo común, en lo tradicional, era respetuoso del sistema penitenciario. Por Ya, ejemplo, si se abortaba por parte del personal de gendarmería, se detectaba más bien un intento de fuga o una planificación que atentara contra la seguridad penal, los internos se resignaban, ¿no? Así como, bueno, ya, parte de la pega de gendarmería, que no había perfecto. una rivalidad hacia el funcionario de gendarmería Como hoy día, o agresiones como se están viendo hoy en día. perfecto. O sea, había un respeto hacia la autoridad. Sí, hoy día no se ve ese respeto, Ya. ¿no? Cristian, en el 2000, el 95% de la población extranjera eran bolivianos y peruanos en las cárceles. En el 2020, el 53% de la población penal eran colombianos y venezolanos, o sea, cambiamos totalmente de nacionalidad.
y entre el 2020 y el 2022 se duplicó la población venezolana en los recintos penitenciarios. ¿Cuánto han maleado estos extranjeros al preso nacional? ¿Lo han maleado? Yo creo que siempre la dinámica delictual tiende a aprender modos distintos, ¿no? Y claramente el arribo de extranjeros y algunos de ellos, y hay que separarnos, más bien, de personas que vienen a delinquir a Chile, porque hay muchos extranjeros que vienen a hacer un tremendo aporte, ¿no? Pero también vienen aquellos que ven en Chile oportunidades para cometer delitos, ¿no? Hay que entender también que el crimen organizado tiene una lógica transnacional y en consecuencia es posible que incluso bandas criminales extranjeras intenten acercarse a bandas criminales chilenas y actuar en conjunto, ¿no? En esa lógica de la transnacionalidad. Y eso complica mucho la seguridad pública, tanto en las calles como en las cárceles. Entonces, esta mayor presencia de extranjeros muy lejano a nuestro país, como en el caso de los venezolanos y colombianos, es algo que debe preocupar Pero le han muchísimo. enseñado cosas que aquí no se usaban. Pero por supuesto, ¿Cómo qué? delitos que están asociados a la extorsión, ¿Ya? delitos que pueden ser Eso es muy amenaza. De extorsión, o sea, amenaza, si no extorsión. me pagáis 100, mato a tu señora. Claro, o Ya, sea, eso es extorsión. el delincuente Eso no chileno existía. no existía antes, no, no, es un delito que viene desde el extranjero, ¿no? Ya, Ellos, parte de la criminalidad organizada, se posicionan en distintos países a través de la extorsión, ahí empiezan a generar recursos, ¿no? perfecto. A cobrar por protección, una protección Ya, bastante sui generis, porque en el fondo quien no paga, ellos mismos atentan contra esta persona, ¿no? claro. O contra sus bienes. ¿Qué más? Eso, delitos también relacionados con estafas telefónicas, que esto es como parte de lo que pueden aprender la delincuencia Perfecto. en nuestro Y país. dentro de los extranjeros, ¿cuáles son los más bravos, digamos? Tienen que ver con la historia en esos países también. O Ya, sea, hay que tener claro que en los países donde han existido muchas veces guerrilla o han existido un terrorismo bastante complicado, cuando existen estos perdonazos en esos países y se como eliminan, Colombia. claro, y se eliminan antecedentes como una lógica de potenciar su reinserción social, ¿Mm? ellos con sus papeles limpios pueden llegar perfectamente a países a Mm. seguir delinquiendo, total no tienen antecedentes que los vinculen a estos grupos subversivos Qué terroristas, difícil ¿no? protegernos de eso, ¿eh? Es difícil, pero esto genera también el desafío de la criminalidad del crimen organizado transnacional, exige también que los países tengan estrategias comunes, o sea, aquí hay que Claro. acercarse a los otros países de la región y generar acuerdos también para combatir el crimen internacional de manera conjunta, porque el crimen organizado no reconoce fronteras, ¿no? Claro. No tiene ninguna frontera. Los estados sí la tienen, y la única manera de poder tener mejores resultados es con estrategias que yo creo perfectamente pueden ser regionales en la medida que entendamos que el crimen organizado es una amenaza mundial y no solo Y, al por país. ejemplo, no hay manera de pedir, aunque tengan estos perdonazos en otros países, no hay manera de que, por ejemplo, Gendarmería pida antecedentes de esas personas o es secreto. Lo que ocurre es que acá, así como existe la Interpol, que es una entidad ¿Mm? internacional que agrupa a las distintas Sí, policías, también deben existir una instancia similar en materia penitenciaria. O sea, y yo no la creo que tenemos. no la tenemos, no la tenemos. En el mundo no la conozco ninguna. Debiesen existir instancias que coordinen lo Qué penitenciario. bien, qué bueno sería, ¿eh? Es que es necesario. Si yo creo que el crimen organizado implica nuevos desafíos para los Y estados. Y dentro de implica que eso, nos organicemos también nosotros. lógico, Están más organizados ellos que nosotros. pero lógico, si ellos no necesitan grandes acuerdos comerciales, ellos incluso a través de los mismos tratados de libre comercio, dentro de la externalidad negativa de estos grandes procesos económicos, estos grupos criminales ven oportunidades también Claro. para llegar a distintos países y lavar activos, por ejemplo. ¿No? Entonces, es como pensamos nosotros la seguridad que tanto nos exigen los ciudadanos, pero pongámonos serios y trabajemos O sea, también en esa línea. los congresos están atrás, los congresos, el Congreso, Senado, en ese Congreso estoy hablando. Estamos tan atrasados en la producción de leyes que superen lo que está haciendo el crimen organizado internacional. Yo creo que hay un problema que es muy de fondo, que en el fondo es asumir que muchas veces los victimarios pueden tener también esta connotación de víctima. Y yo creo que eso es lo peor que nos puede ocurrir como A Estado. ver, Hay, creo yo, y siento que es así, muchas veces
se tiende a justificar el delito, ¿no? Tratándolos de víctimas de un sistema. Ah, ya, El victimario es victimario hoy día, mañana, pasado, claro. y la víctima va a ser también hoy día una persona que debiese ser incluso más foco de atención del Estado, ¿no? Tenemos que ir por ayudar a la víctima y también condenar drásticamente al victimario. Es que Porque claro, si hay, estamos acá, a veces, perdón, la víctima pasa a ser el victimario y el victimario la víctima. claro, Es como, pero ¿por qué dejó el auto ahí? Eso lo hizo que se tentara a que él le robara lo que había dentro. yo Que lo creo, oído. yo creo que es más incluso que eso, o sea, es ¿Ya? creer que la persona que delinque, delinque porque no tiene oportunidades, porque Mm. el modelo lo hizo, que él decidiera forzosamente ser delincuente, no es así. No es así, porque significa también que tildar a toda persona que no tiene recursos como un potencial delincuente, y eso es fatal. Mm. Hay personas que se reinventan en la vida y son capaces de ganar a la adversidad, Claro. y yo creo que el pobre no es sinónimo de delincuencia bajo ninguna circunstancia, y tenemos que ir justamente como Estado a avanzar hacia esos sectores que han estado bastante marginados, Mm. pero esto requiere también capacidades, experiencia, convicciones también, y entender qué estamos enfrentando. Yo creo que si seguimos confundiendo víctima con victimario, estamos condenados al fracaso, porque el crimen organizado lo ve como una tremenda oportunidad. Por ejemplo, cuando hay debilidad en entender que no necesariamente debemos cubrir o proteger la frontera, Mm. los criminales organizados que se dedican al Claro, tráfico de personas ven en esas pequeñas debilidades grandes oportunidades de negocio, ¿no? claro. Entonces no es entender el O sea, problema. ellos aprovechan este concepto de victimizar al... Pero lógico, Claro. lógico, lo mismo que está pasando hoy día en la Araucanía. Si nosotros no entendemos que Mm. la causa mapuche ha sido cooptada Utilizar, por grupos terroristas y claro. también narcos, estamos también confundiendo el problema, ¿no? Hemos sido poco inteligentes, Yo creo que Cristian. hemos sido bastante poco eh, serios en entender el diagnóstico de los problemas, y claramente las medidas, si no está bien el diagnóstico, van a ser muy malas, ¿no? Claro. Y eso es el punto. Yo creo que aquí hay que apelar al sentido común. Hoy día la ciudadanía demanda mayor seguridad, que es básica para cualquier sociedad, para su desarrollo, y si no entendemos que estos criminales que hoy día llegan a Chile ya no son el delincuente que tú me comentabas al comienzo, un delincuente que necesariamente tiene poca educación, que tiene problemas con la droga, con hogares disfuncionales, son delincuentes que incluso pueden tener títulos profesionales, porque el crimen organizado contrata profesionales, ¿no? Para lavar dinero necesita también algo mucho más sofisticado de lo que era antes. Entonces, tenemos que mirar con bastante más atención este fenómeno del crimen organizado transnacional y tomar medidas en todo ámbito. Y yo creo que acá el sistema carcelario ha sido lamentablemente muchas veces marginado o excluido de lo que es el concepto de seguridad pública. Se lo miren menos. Es que más que se le miren menos, ni siquiera se entiende que el dato que tiene la cárcel o Es muy la bueno. multiplicidad de datos, que si tuviesen la mínima capacidad de incorporar un software, un big data, y cómo ese dato se puede transformar en información útil para la toma de decisiones y que potencie la política criminal, eso ya no puede seguir esperando, porque realmente ser irresponsable con el dolor y con el sentimiento de inseguridad que están viviendo los ¿Y tú cuando ciudadanos. fuiste presidente, director de Gendarmería, hiciste ver eso? Nosotros trabajamos en hartas cosas en este tema. Lamentablemente nos tocó, y digo lamentablemente nos tocó la pandemia. Ah, ¿Por qué? claro. Porque claramente los recursos que estaban quizás disponibles se invirtieron en esa crisis mundial sanitaria, y uno se enfocó también en tratar de disminuir la cantidad de Claro. personas que pudiesen haber fallecido a consecuencia de este Cristian, COVID. pero esto se podría haber visto el 2005, Sí, el sí. 2006, el 2007. O sea, no es algo que... Entonces, ¿qué pasa que no se atina en 20 años en decir esto hay que hacerlo? Yo creo que se comete el mismo error que se está cometiendo hoy día. ¿Qué? Por ejemplo, estos famosos proyectos de calle segura. ¿Ya? Ya, o sea, hablar de calle segura, me imagino yo que habrán calles que no son tan seguras, ¿no? Hay calles seguras y calles Claro. inseguras, ¿no? Como se llamen estos planes, siempre están enfocados a sacar a quienes delinquen de la calle.
¿no? En una lógica más relacionada con el populismo penal, ¿no? Mm, Elevar las penas, mm. restringir beneficios, eso realmente en el mundo no ha dado resultados. Lo que uno pudiese tratar de apuntar acá, por ejemplo, es establecer dónde viven los que delinquen, no solo dónde delinquen, sino que dónde viven los que ¿Ya? delinquen, porque es altamente probable que si nosotros llegamos a determinar comunas, barrios, en donde existe mayor presencia de delitos, ¿no? Personas que están relacionadas con el delito, perfilarlas, qué edad tienen, qué escolaridad tienen o no consumo de droga. Y el que manda a la cárcel, porque hay liderazgos también que Sí, se visibilizan de sí. mejor manera dentro de la cárcel, porque está el que manda y Los perros. y llegan a los perros, ¿no? Mm. Ya, eso mismo, el que manda en la cárcel, manda al barrio. Entonces tú puedes empezar a entender quién está mandando en ciertos O territorios. sea, si tú sabes que está en tal barrio, mandar, por ejemplo, más contingente policial a resguardar ese sector, por ejemplo. No, No, ¿qué? no, donde ellos cometen delito, ¿Sí? se coloca más presencia policial. No, debe ser Y donde donde ellos viven. viven, se hace una prevención Perfecto. primaria Y eso no se con hace hoy día. toda la comunidad organizada, Perfecto. redes públicas y privadas, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, las iglesias, los colegios que están ahí. Muchos pueden decir, lo que falta es articular, pero articular con la cabeza, no solo con el poder de las instituciones, Claro. de las armas, no. Falta inteligencia. Falta mucha inteligencia, porque fíjate lo que ha pasado en las últimas elecciones. ¿Por qué sectores que supuestamente son más o menos vulnerables votan por opciones que les dan mayor tranquilidad? ¿Por qué dentro de las cárceles ganó la opción el rechazo Mm. y posteriormente ganó una opción hoy día que supuestamente le va a dar mano dura al delincuente? Sí, ¿Por no qué entiendo votan? eso. Porque los delincuentes también, los que votan, son los que tienen menor contagio criminógeno, Ah, no son los delincuentes avesados, son los los que se que pueden o sea, rehabilitar, digamos. los delincuentes Ya, también son víctimas de otros delincuentes claro. mucho más Perfecto. agresivos. Entonces son personas y ninguna persona, por muy privada de libertad que esté, deja de sentir miedo y Y eso deja no, de querer y me seguridad imagino para que, él y para su familia. y me imagino que ellos no están separados dentro de la cárcel. Por supuesto, Son todos no, mezclados. existe una segmentación, pero hoy día cuando uno escucha que el desafío es tratar de descomprimir las cárceles para poder potenciar el no contagiar los criminalmente unos con otros, uno dice, pero es mucho más complejo que el mismo hacinamiento, porque evitar el contagio criminógeno significa que a lo menos una cárcel debiese tener 6 dormitorios y 6 patios. Y te explico por qué. Porque cada una de las categorías que por ley se tienen que separar, imputados totalmente separados de condenados, el instrumento con el cual trabaja hoy día Gendarmería, que es el modelo RNR, ¿Mm? riesgo de reincidencia, necesidad de intervención y capacidad de respuesta, subdivide la población penal en 3 categorías: bajo, mediano y alto compromiso. Entonces, ¿Ya? si tú no quieres que se produzca el contagio criminógeno, debieses tener en las cárceles 3 secciones distintas para Exacto. imputados, 3 secciones distintas para condenados, 6 dormitorios para que no exista tampoco esta Mm. posibilidad de contagio nocturno. Y yo te pregunto, ¿tú sabes cuántas cárceles en Chile tienen 6 dependencias distintas para evitar el contagio Ninguna. criminógeno? Muy Ah, muy pocas, poca. muy pocas. ¿Hay 64 cárceles? 80 cárceles. 80 Entonces, cárceles. una cosa es hablar de hacinamiento, Claro. que tenemos hacinamiento Sí, más estamos sobre. crítico en algunas Sí. regiones, y otra cosa es disminuir el contagio criminógeno, que significa un desafío aún mayor. Nuevamente, inteligencia. Inteligencia siempre es la que se requiere para poder combatir este flagelo social, Mm. es coordinar. Y ahí Gendarmería tampoco está dentro del sistema de inteligencia. No. Hasta el día de hoy es un invitado, así como, ya, quería estar, ven para acá. No, Gendarmería o los sistemas penitenciarios deben ser parte de los sistemas Y ahí y el aparato de falta de nuevo inteligencia. inteligencia. Pero lógico, Incorporar a por, gendarmería en estos casos. así O es. sea, en estos planeamientos. ¿Cuántos gendarmes hay y cuánto gana un gendarme? Gendarmería en general hoy día son cerca de 19.000 funcionarios y fracción, de los cuales 15.000 son personal uniformado entre planta oficial y suboficiales, y 4.000 más o menos y fracción entre profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares de Perfecto. Gendarmería. El sueldo de un gendarme cuando recién egresa son una renta mensualizada cercana a los 750.000 pesos, ¿Ya? ¿Líquido? dependiendo líquido, Ya, dependiendo la zona en la cual se desempeñe. ya. Lo que tú citabas también al comienzo era para nosotros importante, y fíjate que los gremios en general, en las distintas manifestaciones,
que han hecho, siempre han pedido, obviamente, la carrera funcionaria, que se respeten los años que deben estar en la carrera, los ascensos, pero no es un tema que ellos exijan mayor remuneraciones. El tema de fondo es la formación. Yo fui parte del proyecto de la Escuela de Gendarmería, que era una escuela de la institución que a buena hora el Estado definió crear el 28 de agosto del año 1928, pero sin embargo, el 2014, cuando me tocó asumir a mí la responsabilidad de dirigir la Escuela de Gendarmería, era una escuela que no tenía ni formación ni técnica ni profesional, era una escuela de oficios. Ya. Entonces, el desafío era los complejos escenarios que vamos a enfrentar en materia criminal requieren que los funcionarios penitenciarios tengan una formación técnico-profesional, y lo logramos nosotros incorporar en la Ley de Educación Superior. Hoy día, Gendarmería, la Escuela de Gendarmería está reconocida como Instituto de Formación Técnico Superior. Perfecto. ¿Es un preso más, Cristian? No, es que... La vida laboral es bien dura. Es bien dura. La vida carcelaria en el mundo es considerada un trabajo penoso, muy duro, porque tú no estás acostumbrado a ver cómo se comportan muchas veces estos grupos criminales. Y lo que hay que tratar, insisto, de evitar es que ocurra lo que lamentablemente ha estado pasando en países de la región, donde los enfrentamientos son bastante cruentos, donde tú ves la barbarie en su máxima expresión. Ni siquiera en la guerra tú vas a ver que un ejército decapite a sus enemigos o los desmembrene, ¿no? Entonces, acá hay situaciones extremadamente violentas que nosotros tenemos que tratar de evitar que ocurran en espacios carcelarios, como están ocurriendo en algunos países de la región. Perfecto, tenemos que ir a la primera pausa comercial. Estamos conversando con Cristian Alvial, exdirector de Gendarmería. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, volvemos a la otra cara. Estamos conversando con Cristian Alvial, exdirector de Gendarmería, y toda la problemática que existe en las cárceles con el aumento de la violencia en el país. Pero antes quiero decirles que nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Cristian, de acuerdo a los datos que recopilé, es más fácil morir al interior de un penal que en la vía pública. El promedio de 2010 a 2016, el promedio de homicidio por cada 100.000 reos bordeó los 90, y la media nacional era de 3,5. ¿Qué está haciéndose mal? Porque ya, o sea, qué susto, ¿no? Claro, yo creo que muchas veces estos fenómenos de violencia están aparejados también de este cambio cualitativo de la delincuencia. Yo no tengo certeza como para confirmar la cifra que usted acaba de indicar. Lo que sí tengo que decir es que el esfuerzo de la institución justamente está en tratar de que las personas cumplan su condena, no que fallezcan asesinadas al interior de la cárcel. Y eso significa también hoy día, sobre todo el contexto actual, mirar hacia lo que han hecho otros países, ¿no? Hay cárceles en donde se separan a estos delincuentes peligrosos, totalmente segmentados del resto de la población penal, más allá de estas tres categorías que le acabo de mencionar anteriormente. Se tiene que pensar en dónde vamos a dejar a quienes son potencialmente peligrosos para la seguridad pública y también para los privados de libertad, porque tienen un poder adquisitivo, porque tienen bandas criminales, tienen armas afuera, y esas personas tienen que estar totalmente separadas del resto de la población penal. No es una cárcel de máxima seguridad una sección dentro de una cárcel grande. Las cárceles de máxima seguridad tienen que estar totalmente afuera y ser cárceles para 300, 350 plazas, pero con un régimen totalmente distinto. Yo siempre he sostenido y sigo haciéndolo con la experiencia de haber recorrido distintos países y distintas conversaciones con distintos funcionarios y funcionarias de otros países, ¿no? Es clave que Chile empiece ya a consolidar un régimen diferenciado de reclusión. Es mucho más disuasivo que la extensión de una condena, que por lo demás es altamente cara,
para el mismo Estado y muy poco eficaz a la hora de, Claro. de disminuir la reincidencia Claro, delictual. 1 millón de pesos, un preso por mes, Promedio. Entonces, también, Bastante caro. y varía, ojo, si la cárcel tiene más personal Claro. y menos reo, ese costo se crece mucho. exponencialmente. Claro. Entonces, cuidado con eso, porque también hay que mirar cómo se hace más eficiente una cárcel. Exacto. Abrir cárceles pequeñas hoy día es un tremendo error. ¿Por qué? Porque se plantean también reabrir cárceles pequeñas. Por ejemplo, Río Bueno, en Valdivia, ¿no? Río Bueno es una unidad que tiene una capacidad de 100, 150 internos, en condiciones Chiquitito. obviamente muy pequeñas, pero tú tienes que sacar más o menos 50, 60 funcionarios para armar esa cárcel, ¿no? Esos 50, 60 funcionarios los vas a sacar de las cárceles más grandes. Entonces, las cárceles más grandes van a quedar la población penal cualitativamente más compleja, con 50, 60 funcionarios menos. Perfecto. Entonces va a disminuir la relación interno-funcionaria, lo que va a generar menos control, más violencia y menos seguridad y más probabilidad de fuga. Claro. Por donde lo mires, es muy, muy mala esa medida. Perfecto. Yendo a la contingencia, el 7 de mayo en la cárcel de Angol se incautó a presos mapuches chicha artesanal, celulares y una serie de cuchillos. También se requisó una piscina estructural que los comuneros tenían para recibir a sus hijos o niños que los visitaban en días de calor. ¿Cómo considera esta situación? ¿Pasaba en su administración? Esto es corrupción en Gendarmería. Nosotros cuando asumimos, lo que hicimos fue desalojar el módulo beta, que era la expresión del poder que tenía principalmente los delincuentes vinculados al tráfico de drogas. El módulo beta era un módulo que incluso los internos tenían la posibilidad de cerrar por dentro, ¿no? Tú tenías que golpear la puerta. ¿Me pueden abrir para allanar? Es un absurdo, ¿no? Sí. Ya, eso de alguna manera se normalizó. Y nosotros reaccionamos con bastante fuerza a terminar con ese módulo. Y los presidentes, los directores de Gendarmería anteriores a usted lo normalizaban. O sea, era con el conocimiento del director, me imagino. O sea, yo me imagino que todos los que pasaron y trabajaron en esa unidad penal y los directores regionales que estuvieron tienen que haber sabido, pues. Pero por supuesto, ¿no? Y me imagino que usted como director igual recorría cárceles. También. Entonces lo tienen que haber visto. Bueno, nosotros cuando uno toma una decisión, la toma porque tiene las atribuciones para hacerla, para hacer ese tipo de medidas. Sí, claro. Y asumir también todos los costos que podían derivarse de esta decisión. Lo hicimos. Lo podían hasta matar. Lo hicimos. Tomamos esa decisión, trasladamos a más de 100 internos a distintos penales. Es más, esa unidad penal de Colina 2, que no tenía un centro de educación y trabajo, que los internos tenían que ser transferidos a Colina 1 para postular un beneficio, creamos, obviamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el primer centro de educación y trabajo semiabierto en Colina 2, en esa misma dependencia. Y en el caso de Angol, ¿qué le pareció a usted cuando lo vio en las noticias? Bueno, hay una situación extremadamente grave, particularmente por la integridad física de los funcionarios. Yo quiero reconocer acá, como exdirector, ¿cierto?, la reacción que tuvieron ellos, porque fue más allá de que podamos nosotros ver el protocolo, las imágenes que se mostraron ahí, pero lo que sí se vio es la convicción de los gendarmes de sacar a sus colegas, y eso es altamente destacable. Ya, perfecto, pero independiente de eso, que eso es su trabajo, no es tan destacable, perdone que sea así, pero no es destacable que yo haga preguntas, soy periodista, es mi pega. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó ahí usted cuando fue director de Gendarmería? ¿Fue a Angol? Fue a Angol. ¿Y le tocó ver eso? Lo que pasa es que lo que se menciona ahí como ciertas irregularidades en términos de especies, aquí el mismo director en el programa de televisión el fin de semana dijo: hay que precisar cuándo ingresaron estos elementos. Eso es lo que tiene que determinar el sumario administrativo. Por eso, ¿a usted le tocó? Las dependencias, yo fui a todas las dependencias. ¿Le tocó ver eso? No, todas las dependencias que nosotros conocimos y que nosotros obviamente impulsamos una lógica de erradicar cualquier situación que pudiese significar algún privilegio. ¿Y eso es corrupción? ¿En Gendarmería? Cuando ingresan elementos que no están permitidos por la administración penitenciaria, ingresan en forma irregular, claramente es corrupción, y eso no tiene que determinar a través de un sumario administrativo la responsabilidad de quienes corresponden. Y en esa, si queda claro que sabía el director regional o el director nacional, tienen que dar un paso al costado, me imagino. Bueno, eso es lo que tendrá que terminar el sumario administrativo. ¿Cuánto se demora ese sumario? Bueno, ojalá algún día, y esto para toda la administración pública,
y es un anhelo, y créeme que habiéndolo vivido, los sumarios administrativos debiesen ser realizados por una entidad totalmente Aparte, distinta, sobre todo las instituciones como Carabineros, PDI, claro. Gendarmería, una institucionalidad distinta, así como se hizo el gran paso de la reforma procesal penal, oralidad y dejar de lo escrito, ¿no? Ojalá algún día los sumarios administrativos en Gendarmería y en todo servicio público fuesen también Son poco orales y con objetivos, una inmediatez y con mayor objetividad y mayor imparcialidad claro. y en un plazo bastante acotado, para que la sanción también sea ejemplarizadora, tiene que darse en un tiempo. Porque cuando se habla de que se va a hacer un sumario administrativo, es como decir aire. Los sumarios se manejan, se pueden extender por distintas vías, manipular, es parte de, si queremos nosotros, ojo, si queremos también atacar el fenómeno del crimen organizado, hay que entender el crimen organizado, una herramienta, pero o sea, podría inventarse, crearse una institución de sumarios, de realización de sumarios que fuera independiente y que fuera los distintos instituciones estatales y realizara los sumarios. Mira, ¿sabes qué? Sí, ¿y por qué te lo digo? Porque una de las formas por la cual ataca el crimen organizado al Estado es corrompiéndolo. Perfecto. Entonces, tenemos que entender que este fenómeno en cualquier institución se tiene que atacar con toda la fuerza. Claro. Implacable en eso, implacable. ¿Tiene que ser un organismo autónomo? Autónomo, porque si no, son colegas que le hacen sumario a otro colega. Es muy raro. Entonces, y además se da toda una lógica de poder ralentizar los sumarios administrativos. Claro, eso, es como, para que la gente lo entienda en el día a día, es como cuando uno trabaja en una empresa y para el bono de final de año te evalúan los pares. ¿Es objetivo eso? No, pues. Las calificaciones tampoco son objetivas. No, tampoco son objetivas. Entonces, bueno, eso es parte de la modernización del Estado, pero prioridad el tema de la corrupción. Porque eso, una demora excesiva de un sumario también puede ser un síntoma de corrupción, ¿no? Entonces, bueno, y eso nos pasó a todos quienes dirigimos la institución. ¿Cuánto puede durar un sumario? Un sumario supuestamente dura máximo 60 días, ¿no? 2 meses. ¿Y cuánto puede durar duran? Años. Los sumarios administrativos. Exacto. Años. No queda en nada. Ahí tú tienes la respuesta súper clara. Exacto. Llego ahora al tema que me interesa mucho porque encuentro que es urgente que el Estado lo tome, digamos. El tema de los celulares y la antena inhibidora. A ver, quiero contarle algunos datos a los auditores para que entiendan por qué me interesa este tema. Y que me imagino que a Cristian también. Gendarmería contabiliza 754 bandas dentro de las cárceles, de las cuales 516 son por tráfico de drogas, después por robo, etcétera, etcétera, pero el tráfico de drogas es la que lo lleva. Entre 2014 y 2021 se abrieron 500 causas penales contra gendarmes por corrupción y tráfico de drogas. Y de esas 49 personas, solo el 10%, hubo condena en un reportaje de CIPER. Esto salió. O sea, nada. Y dentro de su administración, don Cristian, que fue del 2018 al 22, en este mismo reportaje de CIPER, se habla que en solo 9 meses las bandas con miembros recluidos crecieron en 32%, en 9 meses. También, otro dato que tienen que saber los auditores. El año 2021 se requisaron 28.794 celulares. O sea, más de la mitad de la población penitenciaria tiene celular adentro de las cárceles. Es como para no creerlo. Y esto para mí, después de investigar para hacer la entrevista, creo que es el centro del problema, porque los narcotraficantes siguen trabajando desde dentro. Le quiero contar también a los auditores, en 2011, o sea, hace 12 años, el Ministerio de Justicia implementó un proyecto en que 3 de los centros penitenciarios del país tenían antenas inhibidoras de señal. O sea, que los presos no podían usar el celular. Pero, siempre hay un pero, ¿se ha fijado? No resultó. ¿Por qué no resultó? Porque los vecinos alegaron de que se le inhibía el celular a ellos también, que le robaban la antena, o sea, una cantidad de chamullos para mi gusto, porque en otros países sí funcionaba, ¿ya?
les quiero contar también a los auditores que 11 años después, ¿cuánto hace usted en 11 años? Mucho. El Senado aprobó un proyecto de ley que castiga con prisión a todas aquellas personas que ingresen teléfonos celulares a las cárceles. Esto para mí es como el chiste de Donoto, del sofá de Donoto. Castigar al que ingresa celulares, cuando lo lógico es tener esta antena inhibidora. Ya usted va a hablar después mucho. Y a los mismos diputados, en el año 2022, presentaron un proyecto de ley que obliga a la instalación de esta antena. Pero no pasa nada. Todo duerme en el Congreso. Entonces, yo como soy mal pensada, don Cristian, yo creo que aquí el narcotráfico ha comprado mucha gente. Yo creo que la política está metida con el narcotráfico porque no entiendo, no me cabe en la cabeza, el sentido común no me deja pensar así, de que todavía no tengamos antenas inhibidoras cuando eso podría bajar el crimen organizado desde las cárceles en un 98%. Y ahorraríamos recursos, y todo lo que estamos hablando no sería tan importante porque con la antena, de verdad que esto bajaría. ¿Qué piensa usted? Pues yo encuentro que nos están tomando el pelo las autoridades. Bueno, yo creo, ahí se me ocurren hartas cosas que decir, Ya. y voy a defender ese proyecto de ley que hoy día es ley de la República. ¿Por qué? Porque fui un impulsor de ese proyecto. ¿De las antenas? No, de ¿De qué? sancionar penalmente a quienes ingresaran elementos prohibidos, Ya. entre eso, un teléfono. Ya. Porque también estábamos viendo un crecimiento sostenido de abogados titulados ingresando teléfonos. Salvaje. Y lo único que nos quedaba era informarle al colegio de abogados, sí, que estaban colegiados, porque no era ni siquiera una falta. Perfecto. Entonces, eso es también un avance para Pero ¿cuál sancionar. Ahora, es el tema para quitar, romperlo de raíz? Voy para allá. Otra afirmación importante y que tú la acabas de decir y que ojalá quede como un titular, ¿no? No se puede seguir diciendo, hemos desarticulado una banda criminal, hemos desbaratado esta organización criminal, porque es irresponsable decirlo, y lo dicen distintas autoridades de distintos gobiernos, porque la banda criminal, yo creo que es un chiste cuando escuchan esos términos, porque la banda criminal es lógico que va a intentar, y lo logran, seguir delinquiendo, seguir dirigiendo operaciones criminales desde la cárcel. Entonces, usted dice, hace 11 años, yo le pregunto, su equipo celular hoy día, seguramente en meses más ya estará out, ¿no? La tecnología que está relacionada con la inhibición ha evolucionado, así tal cual los teléfonos, ¿no? Entonces, los contratos de las cárceles concesionadas, cuando partió este modelo, exigían a las empresas concesionadas inhibir. Mire. Inhibir. Yeah. Está dentro de los contratos. Incluso la Contraloría General de la República ha exigido el cumplimiento. Pero, ojo, voy a decir algo. Yeah. El Estado paga para que las empresas concesionadas inhiban. Paga para que no exista señal telefónica. Paga. Entonces, ¿cuál ha sido el argumento de las empresas concesionadas, no? Justamente la tecnología que tenía el sistema disponible en ese minuto 2005, 2006, la lógica de Yammer, afectan conjuntos aledaños habitacionales cercanos a las cárceles, ¿sí? Y ese fue el argumento, y ha sido siempre el argumento. ¿Por qué? Porque la Subtel ordenó que se apagaran los Yammer porque afectan conjuntos aledaños. Nosotros el 2019, y digo responsablemente el 2019, junto con apoyar y agradecer también al senador Fidel Espinosa y Felipe Cas, porque apoyaron decididamente este proyecto que terminó siendo ley, sancionar a quien ingresa elementos prohibidos entre sus celulares. Hicimos una consulta al mercado el 2019. Participaron 6 empresas extranjeras. Y probamos de las 6 empresas, 4 hicieron pruebas en terreno, particularmente en el penal de Colina 1. En determinada hora, más de 300, cerca de 400 teléfonos encendidos. Y se podían escuchar. No lo puedo creer. Sí. En Colina 1, en un sector de la cárcel, no en toda la cárcel, más de 300 teléfonos encendidos en determinadas horas. Y se podían esas escuchas telefónicas inteligentemente captar, ¿no? Entonces, existe tecnología, estas tecnologías muy modernas, listas blancas, todos aquellos aparatos que yo quiero que tengan señal. Si entra el jefe de la unidad, claramente va a estar habilitado para que tenga señal por cualquier cosa, pero
cualquier teléfono que yo no quiera que tenga señal lista negra, ¿no? Existe la disponibilidad O tecnológica hoy sea, día. se puede. Y no molestó a ningún vecino, no hubo ningún reclamo. Es totalmente factible. Mm. El tema es que se trabajó con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Obras Públicas, se avanzó bastante en eso. Nosotros pensábamos que íbamos a poder concretar ese sistema de inhibición inteligente y yo creo que sería muy bueno que se establecieran por qué esto se ha dilatado con excesiva irresponsabilidad, dado que las bandas criminales utilizan estos aparatos para las mismas extorsiones. Exacto, pues. Agreden interno, lo Y graban, siguen se con lo mandan a la su familia, tráfico de droga siguen también. delinquiendo, siguen dando instrucciones a sus grupos criminales. Entonces hay que ponerse en este caso bastante serio, porque incluso si yo me preguntara, ¿no? La cárcel concesionada no inhibía, porque estos sistemas antiguos, Jammer, generaban... O sea, las cárceles pero hoy concesionarias día están cumpliendo. no han cumplido, porque la tecnología cambió, y nunca, las bases de licitación jamás dicen esta tecnología Jammer, no dice eso. O sea, deberían actualizar la Pero tecnología. lógico, si el teléfono que teníamos el 2005, Claro. 2006 eran teléfonos más grandes, más robustos, con menos prestaciones que estos teléfonos modernos que son más ¿Y por qué la pequeños. autoridad no ha hecho algo, no ha multado a las cárceles concesionadas? Yo creo que es importante hoy día que se tomen medidas, más allá de las sanciones, de las ¿Quién debe tomar esa compensaciones. medida? Acá el responsable en el fondo del contrato con las cárceles concesionadas es el Ministerio de Obras Públicas, Ya, ¿no? perfecto. Obras públicas. Ministerio de Obras Públicas, Ya. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una revisión que hacer en los contratos, porque la tecnología existe. ¿Cuántas Y la cárceles tecnología concesionadas tenemos? nunca, ojo, que en las bases de licitación no dicen con esta tecnología. Claro, o sea, tienen que Porque tener la tecnología de punta. en ese tiempo no sé si eran 2G, después 3G, Claro, 4G, y estamos en 5G. el 5G. Ya, entonces, bueno, eso no se amarra, ojo Ya, con eso. ya. Es un sistema que inhiba. Y los Ya. sistemas que inhiban han evolucionado muchísimo, así como la tecnología celular también lo ha hecho, ¿no? Mm. Y yo creo que es ahí donde tenemos que colocar el punto sobre la I. Exigir el contrato porque el Estado paga por eso, y hay tecnología hoy día que se probó en Colina durante 8 días y no hubo ni un reclamo. Y ¿Eso en lo hizo consecuencia usted? lo hicimos nosotros. ¿Usted estaba? Yo estaba como director, si lo Ah, ordené. ya, A ya. ver, nosotros, y le comento, el 2010, así como usted dice que uno impulsó el tema de la escuela de gendarmería porque estábamos convencidos Sí. que no podíamos ser mero oficio, ¿no? No teníamos ningún Sí. reconocimiento de nada, No, po. pero de nada. Hoy día Toda la existe un razón. reconocimiento, Sí. ¿sí? Sí, y lo hicimos, y contratamos profesionales que no teníamos, etcétera. Pero además, también el año 2010 impulsamos la subdirección operativa. Y aquí un reconocimiento también al exministro de Justicia, Carlos Maldonado, porque apoyó la subdirección operativa y lo hizo no lo hizo Gendarmería, lo hizo particularmente en su minuto una asociación de Perdón, oficiales, ¿no? Me interesa, me tiene mal este tema. Cuando usted hizo los 8 días de que probaron en Colina, y cuando se dieron cuenta que era factible, que todo funcionaba, ¿a quién le comunicaron eso? Nosotros hicimos, primero que todo, dentro de las propuestas que ellos hicieron, tenían un cobro. Sí. Todas estas empresas tenían un cobro, más ¿De cuánto? o menos de arriendo y de adquisición. ¿Cuánto valía al mes tener esta antena? 70 millones en promedio Para mensual una cárcel. por una cárcel. Ya, bueno, pero eso Ya. es barato al lado de lo que se ahorra. Sí, lo tengo claro. Sí. Pero además, una empresa, meses después de esta extranjera, por ley del lobby, nos presenta un modelo de negocio en la cual ellos nos dicen, necesitamos que ustedes conozcan este modelo de negocio que tenemos ahora, lo estudiaron en su país, y nos dijeron, nosotros nos hacemos cargo de los teléfonos red fija que ustedes tienen en los penales, y a cambio de eso nosotros inhibimos. Era obvio, si yo quiero que el teléfono red fija lo utilicen, inhibo la señal telefónica para que se maximice el uso. ¿Y eso cuánto costaba? Cero. ¿Cero? Costo cero para el ¿Y qué Estado. ganaba? ¿Y qué ganaba la empresa? El consumo, la tarifa. El consumo de lo que usted hablaba. Los teléfonos públicos, ¿no? Para lo interno. Y además con una gran ventaja, que los teléfonos públicos, el interno que intentase llamar, que llamase a un teléfono público, le advertía a quien estaba recibiendo la llamada que estaba recibiendo una llamada desde un penal. Dijiste 1 si la acepta, dijiste 2 si la rechaza. Bueno, eso, o sea, más encima, lo están llamando para extorsionarlo, así que no conteste. Claro, para que nadie, que puede ser la familia, puede estar no, llamando claro, a su mamá. es que a mí me han llamado todos. Pero como Gendarmería no podía licitar a 10 años, porque dentro del modelo estaba
un contrato mínimo de 10 años para un universo 10.000 internos, lo que se hizo fue, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, llegar al Ministerio de Obras Públicas, porque ellos sí podían licitar la necesidad de comunicación de la población penal con su Cristian, familia o viceversa. es que vamos a seguir con esto, pero me están pidiendo que vayamos a comerciales. Estamos en la otra cara, en este tema muy interesante, muy importante, con Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara conversando un tema muy delicado con Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería, y que espero que haya consecuencias. Pero antes tengo que decirle que Alimentos Cisternas, 70 años de nutrición animal presente en todo Chile. Alimentos Cisternas, ser siempre el mejor. Cristian, estamos hablando de un tema muy delicado. Ustedes hicieron las pruebas. Hay hasta un proveedor que le costaba 0 pesos al Estado poner esta antena inhibidora en las cárceles. No entiendo por qué las cárceles públicas y privadas no tienen estas antenas inhibidoras. Bueno, ahí nosotros, como no podemos licitar a 10 años, como el mínimo que pedía la empresa, se derivaron todos estos antecedentes y se acompañó por parte del Departamento Específico de Gendarmería y Tecnovigilancia Al Ministerio de Obras. en distintas reuniones. ¿Quién era el director? ¿Quién era el ministro en ese minuto? No recuerdo el nombre. ¿Moreno Pero o el que vino después? el que vino después, entiendo, y se cuando volvió ahora. entregamos la administración esta, se entregaron como antecedentes pendientes también a la actual administración, porque es importante tomar en ¿Por qué el serio, MOB insisto, no hizo nada? no lo desconozco, sería mentir hacer alguna apreciación. Lo único que sé que esto es urgente y no puede seguir teniendo ninguna dilación más, porque las bandas organizadas se siguen reinventando, siguen delinquiendo. ¿Cuánto crees tú que podrían bajar los delitos si todas las cárceles de Chile tuvieran antenas inhibidoras? Yo creo... Y habrían fuera de circulación 26.000 celulares. Yo apuesto más a los sistemas de inteligencia asociados a escuchas telefónicas. ¿Ya? Porque También podrían hacer eso. Claro, porque tú puedes tener un sistema muy potente de inteligencia al escuchar determinados sujetos de interés, ¿no? Y claramente la política criminal sería mucho más robusta, más eficaz, y pudiésemos nosotros atacar con mucho más fuerza el crimen organizado. Ya, pero ¿cuánto ayuda? Más o menos un pronóstico, no sé. Drásticamente. Sería una reducción drástica. Drástico. ¿Qué es drástico para ti? ¿Qué porcentaje? Es que si hoy día las bandas organizadas al interior de las cárceles utilizan teléfonos, usted decía 26.000 teléfonos se requisan al año. Sí. ¿Cuánto vale un teléfono? Vea cuánto es el comercio que se está generando ahí. Además. Pero ¿cuántos quedan? Porque el año siguiente vuelven a requisar volvíamos a requisar 24.000, 25.000 Perfecto, teléfonos. Cristian, yo esto de verdad lo considero grave. ¿Cree que esto tiene que ser una ley para que esté en la antena? O ya, como ya las concesionadas tienen que tener esta antena, me imagino que no se necesita una ley. Esto el Ejecutivo, el Ministerio de Obras Públicas, puede implementar el tema de la antena. Se puede. Se puede. Si los contratos en su minuto fueron tomados a razón. Se puede hacer también en las cárceles tradicionales. O sea, tienen la autorización. Sí, ¿Y por qué no lo hacen? Es que eso es un tema que yo no tengo respuesta hoy día. Lo que sí te puedo decir que nuestra administración... O sea, tengo que convidar al ministro de Obras Públicas. Mira, te puedo decir que yo me comprometí como director en su minuto y conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de atacar el tema del fenómeno del crimen organizado. De hecho, la cárcel de alta seguridad la desocupamos, invertimos cerca de 4.000 millones justamente para tener ahí a los jefes narcos, conductas terroristas, sujetos a reflectar el sistema. Lo hicimos, ¿no? También tomamos medidas respecto al hacinamiento, invertimos muchos recursos. Perdón, Cristian. Cristian. A ver, yo como periodista no me queda más que dudar y decir que hay gente comprada por el narcotráfico dentro del sistema político, de gendarmería, no sé. ¿Puede ser una alternativa? Yo no descarto ninguna. Lo único que yo te puedo asegurar es que el esfuerzo que nosotros hicimos y todas las soluciones para haberlo concretado no dependía de gendarmería, porque no teníamos ni la facultad legal. Antes trataron de persuadir para que no hicieras el ejercicio los 8 días, narcotraficante o algún parlamentario o algún político, alguna amenaza por haber hecho eso. No, nadie. No, yo nunca pensé ni tampoco sentía presiones para no hacer lo que tenía que hacer. Uno es director y tiene que tomar en su minuto las decisiones que el Estado requiere
Y la urgencia era justamente combatir el crimen Perdón, organizado. o sea, ¿podría ser flojera del MOP de no hacer esto? Yo conté con todo el apoyo en su minuto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para llegar al MOB, golpear la puerta y pedir reuniones, y esas reuniones, por lo menos lo que yo percibí, mi equipo percibió, era la mejor disposición del MOB para concretar esto en el plazo más breve. No sé por qué se dilató más allá, no lo desconozco, no tengo ninguna información concreta en eso. Y tú ahora, como ex director de Gendarmería, ¿has hecho tratativas para que se realice esta acción? No, yo no tengo ninguna atribución hoy día como particular, ¿no? Pero uno puede llamar a políticos que conoce y decirle, oye, ¿sabes que esto es importante? O sea, un tema como experto en el tema. Bueno, he ido y asistido a comisiones de la ¿Ya? Cámara de Diputados como exdirector, principalmente la Comisión sobre Crimen Organizado, donde que lideró la diputada Joana Pérez. ¿Ya? Las veces, perdón, que me citó, yo estuve ahí. ¿Lo Y contaste todo esto? todo lo que nosotros hemos hablado de cómo combatir el crimen organizado, de hecho, el proyecto de ley que ella misma impulsó también está relacionado con exigir dentro de las cárceles una antena inhibidora de señal telefónica, tiene que ver con los antecedentes que nosotros también hemos expuesto en estas distintas comisiones. O sea, yo creo que ahí Y lo acogieron como... la diputada Joana Pérez, yo la considero a ella una mujer bastante valiente, bastante ¿Mm? comprometida, y Sí, no del tiene Frente Amplio. no, yo entiendo que es demócrata, ¿no? Hoy día, era ex ¿Ah, se DC, hoy cambió? día demócrata, me Ya, parece. Pero más perdón. allá del partido político que Sí, pertenezca, claro. lo que uno percibe es que en la comisión hubo bastante convicción en que esta era una prioridad. Y ella lideró justamente este proyecto de ley en virtud de lo que nosotros también transmitimos como Pero, ¿sabes lo esta que me experiencia. pasa, Cristian? Que uno como periodista, que ha estado 20 años en ejercicio, se habla que una prioridad, y llevamos 12 años diciendo que esto de la antena es una prioridad y todavía no tenemos la antena. Entonces, eh, de verdad, no sé si es flojera, desidia en realidad, no flojera, desidia por parte de las autoridades, o que hay intereses, que hay narcotraficantes que pagan autoridades del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. Bueno, acá, insisto, en materia comparada, el crimen organizado ataca a los estados corrompiéndolos, y nosotros no podemos decir como Chile que estamos libres por y baja. Yo creo que hay bastante que investigar y aclarar. Lo que sí a mí me preocupa, lo mismo que a usted, porque algunos proyectos de ley que se plantean en el Congreso Nacional para combatir el flagelo del crimen organizado, lamentablemente tiene una larga conversación, una larga discusión, y no sobran de acuerdo. Hay sectores que ¿Cómo cuál? derechamente votan en Aparte de contra. esta. Hay muchas iniciativas, por ¿Cuál ejemplo, el otra que te tema, llama la atención? cuando se discutió el tema del robo de madera, si esto era evidente en la Claro, Araucanía, que ya. estaba vinculado a grupos Terrorista, terroristas y grupos narcoterroristas que ven ahí oportunidades de negocio. claro. Entonces, si no entendemos eso, que estos grupos inteligentemente buscan tomar estas banderas que pueden ser reivindicatorias, pero va a cometer delitos si no le interesa la causa, le interesa ganar dinero. Y estos grupos criminales se enriquecen. El crimen organizado no busca ser intendente, no busca ser gobernador, ni alcalde, ni comisario. Lo que ellos quieren es que estas personas trabajen para ellos. Eso lo han hecho en el mundo y lo están haciendo en Chile. Existe un modelo criminal que se ha enriquecido en el mundo con estos modelos de distintos portafolios, ¿no? Tráfico de droga, tráfico de migrantes, tráfico de armas, tráfico de explosivos, trata de personas. O sea, ellos tienen un lavado de activos, y en Chile están replicando un modelo criminal, no lo están ensayando ni lo están improvisando, están siguiendo una receta que los hizo ricos. Perfecto. Entonces ellos tienen un control territorial. ¿Qué tenemos nosotros en algunas regiones del país? Tenemos control territorial. Cuando hacen estos famosos narcofunerales, no nos están notificando nosotros que los que mandan que los ellos, cercos están corriendo. claro. Entonces, bueno, miremos con mucho más atención y entendamos que los expertos que muchas veces llaman expertos y no son expertos. Expertos sí han leído muchos libros, yo también puedo haber leído muchos libros, ¿no? Pero no me hace un experto sino No, estar en las conversaciones, hablar con ellos. la Yo práctica. tuve muchas veces la oportunidad de conversar con Mm, ellos. ¿Por qué este viejo lo denominan vivo? ¿Por qué lo consideran Gil, no? ¿Y por claro. qué este es un tipo que tiene trascendencia, ascendencia sobre los otros? Conversa con ellos. Ve lo que piensan. Bueno, cuando aquí también cometemos errores, a todo el mundo se le llama experto. Y créeme que han estado en puestos determinados, pero no los hace expertos, porque nunca han analizado en detalle en la profundidad y la amenaza del crimen organizado. Y eso es preocupante lo que está ocurriendo hoy día, porque las instituciones
muchas veces colapsan cuando no tienen recursos. Y créame que el peligroso delincuente en la calle no deja de serlo cuando ingresa a una cárcel. No, pues. Y la banda organizada, Sobre todo por el cuando teléfono. ingresa a la cárcel, sigue siendo una banda peligrosa y tiene poder adquisitivo. Entonces, seguimos utilizando, hemos desbaratado, hemos Estamos con el desarticulado. sistema del siglo XX, principio del siglo XX, y los criminales están con tecnología y sistema del siglo XXI. Así es, así es. Y yo agradezco, y créame decirlo, que los gendarmes en una escuela que se decidió el año 1928, y a buena hora, porque muchos países de la región no tienen funcionarios penitenciarios. Son funcionarios policiales que ejercen funciones como penitenciarios. Qué bien. Pero el Estado de Chile definió gendarmes. Bueno. Y los gendarmes tienen convicciones. Y los gendarmes no van a dejar que se les quite el control de las cárceles. Pero lamentablemente también tenemos que atacar la corrupción. Pero los pueden lamentablemente por esos corruptos, son humanos. Por esos corruptos, la institución muchas veces tiene una mala valoración, pero son muchísimos más los hombres y mujeres que están dispuestos incluso a todo con tener el control de la cárcel. Pero si no atacamos el fenómeno de la corrupción, no solo en Gendarmería, sino a nivel de todas las instituciones, vamos a perder la guerra contra el crimen organizado. ¿La vamos a perder o la perdimos? Yo creo que todavía no estamos en el punto no retorno, estamos cerca, pero todavía tenemos patria, todavía la tenemos. Perfecto. Cristian se pasó volando. ¿Qué estás haciendo tú ahora laboralmente? Estoy haciendo alguna asesoría, estoy contento también aprovechando mi descanso con mi familia. Créame que hay cosas que he hecho que antes no hubiese podido hacer, así que no, muy tranquilo hoy día. Pero usted es un experto que se podría referir en todas estas cosas en que de repente se analizan y que no hay expertos. Así es. Sí, yo quiero decir que si hay algún funcionario público comprado por el narcotráfico, que por favor, si está escuchando esto, no piense en la plata que le están dando los narcotraficantes, sino que piense en Chile, a largo plazo. Y me atrevo a decirlo. Muchas gracias, Cristian, por haber venido. Y bueno, a los auditores decirles que nos vemos el próximo domingo y ojalá les haya servido esta conversación. Muchas gracias. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Producción Doris Mora.